¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente hora 11 de la mañana en la República Argentina. Estamos con Carolina Ramos. Estamos después de una jornada donde me parece, Ramos, que previsiblemente no iba a haber sesión. Había dos citaciones para las 12. El ministro de Economía, Toto Caputo, para las 14, Mario Lugones, y también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ninguno de los tres vino. Había alguna aclaración por parte de Caputo que le resultaba muy complicado por el horario de su regreso a Estados Unidos. Pero bueno, vamos a estar con ese tema, vamos a estar con lo que está pasando en reuniones de comisión y con lo que viene en materia de encuentros de comisión y sesiones. Así que, Ramos, ¿cómo le va? Que dice buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen día, buen jueves. Bueno, crónica de un final anunciado, lo de ayer, ¿no? La verdad es que todos sabíamos de manera informal que ninguno de los tres citados, ni Karina Milei, ni Luis Caputo, ni Mario Lugones, iban a asistir a estas interpelaciones que estaban convocadas para el día de ayer en dos sesiones, Pato. Una a las 12 del mediodía y otra a las 14. Vamos a desarrollar a lo largo del programa qué es lo que pasó, qué respondieron los funcionarios, qué está pidiendo la oposición y un poco también el detrás de escena, ¿no? Porque hubo una pulseada interesante entre la oposición y Martín Menem para ver qué pasaba con las sesiones, porque claro, las sesiones estaban convocadas, pero la oposición tampoco podía garantizar llegar al quórum de 129 en momentos donde muchos diputados están en sus provincias haciendo campaña, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución que encontraron para no quedar tan expuestos en la oposición? Bueno, que la noche anterior, el martes por la noche, los funcionarios respondieran formalmente a través de notas oficiales que no iban a ir. Entonces eso descomprimió un poco la tensión. ¿Y qué fue lo que pasó? Los diputados que estaban todavía en sus provincias se ahorraron de venirse a Buenos Aires a una sesión que ya no tenía sentido, ¿no? Entonces me parece que ahí la oposición ganó en no quedar expuesta en cuanto a que no tenían el número, ¿no? Un dato que lo hablamos después, pero fue muy público, esto de la reunión de un asesor de Donald Trump, Bennett, junto con Santiago Caputo, con tres diputados opositores. ¿Hablaste con alguno de los opositores? Hablé con uno de ellos, la reunión existió, se produjo el jueves pasado. Pues la blanqueó, bueno, no sé con quién hablaste, pero de Loredo la blanqueó públicamente. De Loredo la blanqueó públicamente, exacto. Los participantes fueron Barry Bennett, Rodrigo de Loredo, Cristian Ritondo y Miguel Pichetto, los tres líderes de la principal oposición no kirchnerista, ¿no? Una reunión organizada y motivada por Santiago Caputo, este asesor sin cargo formal, donde lo que trascendió públicamente y también en declaraciones off the record es que Bennett planteó, o sea, ratificó el apoyo estadounidense a la Argentina, dijo que él espera que pronto lleguen inversiones de ese país al nuestro, pero que sí mostró preocupación porque el gobierno está muy solo. Ese fue el textual que habría dicho Bennett, según me cuentan, ante estos diputados, y esto marca un poco el desafío que se abre para el oficialismo después del 10 de diciembre, ¿no? Ampliar un poco el marco de alianzas, volver a tomar el control del Congreso, mostrar apertura, abrir el juego a aliados, que es lo que hasta ahora no termina de darse, y poder plantear otro escenario de mayor fortaleza, ¿no? Una pregunta, Ramos, y vamos con los títulos, porque lo que vos estás planteando es como el meollo de la cuestión. Yo lo que pregunto es, ¿todo el oficialismo repite lo mismo? Que lo que pasa es que de la noche a la mañana 60 diputados dialoguistas se acercaron al kirchnerismo y rompieron todo vínculo con el gobierno, ¿o esto es consecuencia no de un hecho fortuito, sino de problemas de gestión por parte del oficialismo? Por ejemplo, lo que pasó con la provincia de Corrientes y la elección de aliados, por ejemplo, lo que pasó cuando se discutía emergencia en discapacidad y no había un mínimo espacio para encontrar acuerdos. A mí me ha tocado hablar con oficialistas que reconocen errores propios, los reconocen para adentro. Públicamente están como blindados y todo es culpa de la perversa oposición. No sé qué te ha pasado a vos. Yo tengo mi opinión personal, que es que hubo errores autoinfligidos por parte del gobierno nacional que hicieron llegar a esta situación. Digamos, ¿por qué pasamos de un acompañamiento importante a la ley Bases a esta situación donde la oposición
le propina golpe tras golpe en el Congreso, bueno, porque faltó diálogo, faltó búsqueda de consensos, se dictaron medidas poco simpáticas. Creo que hay un punto de inflexión muy claro, Pato, para mí, que fue el DNU que amplió los fondos reservados para inteligencia. Ahí es donde se empieza a quebrar. Hace mucho de esto ya. Hace mucho, pero ahí fue, en mi criterio, el punto de inflexión donde lo que llamábamos la oposición dialoguista, léase el bloque de Pichetto, radicales disidentes, terminan de pasarse... tiene un rol preponderante, terminan de pasarse al lado opositor y ese, de hecho, es el primer DNU volteado en la historia. A partir de ahí cambia totalmente el escenario. Y son todas malas noticias, salvo esta semana, Pato, donde, bueno, lograron patear el debate de DNU, ¿no? Muy bien, estamos en orden del día, estamos con Carolina Ramos, vamos a los títulos, por favor. Recordamos, Juan Paso expuso sobre el presupuesto 2026. El titular del ARCA alertó sobre el nivel de evasión en el IVA, que dijo es similar a los valores del 2001. Comisión de Asuntos Constitucionales. Se abordó la solicitud de desafuero del diputado Emiliano Estrada de Unión por la Patria. Atribuciones del Congreso, dictamen de mayoría para reafirmar las facultades, sobre todo en préstitos tomados por la República Argentina. Vos sabés que no sé qué pasa contigo, Ramos, pero cuando leo este título que dice que en el IVA los niveles de evasión se parecen al 2001... vos eras muy chica en el 2001, ni te acordás. Pero ahora, digo, no sé qué pasa, pero yo veo de manera muy recurrente en muchos lugares, pero uno clave es la gastronomía, que naturalmente incide en la evasión en el IVA, es el descuento que te hacen por pago en efectivo. Sí, no solo en gastronomía. Bueno, por eso te digo. Muchos rubros. Claro, bueno, exactamente, exactamente, claro. Sí. Porque además ahora sería como mucho más difícil evadir el IVA, porque ahora vos tenés a mano 1000 instrumentos de pago que son oficiales, que harían que sea más difícil evadir el IVA, porque podés pagar con QR, podés pagar con débito, podés pagar con crédito, con un montón de cuestiones. En el 2001 había un poco de tarjeta, pero era efectivo nada. Digo, ahora hay poco efectivo y sin embargo te inducen a la evasión con la propuesta de pagame con efectivo, pagame en negro, que hay un 10% de descuento, claro. Sí, pasa. Bueno, mira, justo anoche voy a contar una infidencia. Fui a cenar muy cerca del Congreso. ¿Viste? Y directamente no había ticket. Era un papel escrito en la lapicera. Y bueno, se abonó en ese caso con transferencia por billetera virtual, pero no había cuenta, no había ticket. Pero te digo la verdad, efectivamente, ahora parecería que el Estado tiene más herramientas para evitar la evasión, porque, bueno, casi todo está blanqueado, cualquier tarjeta de débito, pago QR, y sin embargo te tientan con el 10%, pagame en negro, y bueno, nada, este nivel de evasión, que yo no lo tenía, valores similares al 2001, dato del titular del ARCA. Claro, te referís a la exposición del día de ayer de Juan Paso, el titular de ARCA, que estuvo en una reunión bastante extensa y picante, ¿no? De la Comisión de Presupuestos, ya en manos de Berti Venegas Lynch. Que pobre, trata de lidiar un poco con todos los bloques, ¿no? Ahí tenés diputados de izquierda que permanentemente intentan, incidir en el debate, pero bueno, primeras reuniones a cargo de Venegas Lynch. Recordemos brevemente, Pato, que la discusión del presupuesto va a continuar la semana próxima. Esto es algo inédito porque estamos última semana de campaña electoral y sigue habiendo actividad en el Congreso, ¿no? No, y te digo, puede ser que para algunos sea como un corset demasiado apretado, pero uno que ha visto tantos debates sobre el presupuesto, a mí, que haya una agenda muy rigurosa, y es cierto que pueden ser pocas reuniones, pero donde en determinada fecha tiene que haber dictamen, la verdad me parece muy bueno tener la certeza de que hay un día para llegar a puerto.
Porque si no, esto, la verdad, ¿no? En diciembre porque estamos en la fiesta, en enero porque hace calor, en febrero porque estamos esperando marzo. Tener esto me parece un dato, sí. Sí, al oficialismo no le gusta nada, obviamente, digo, porque obviamente. Están a las corridas, ¿no? Obviamente. Porque además son 2 reuniones por semana, o sea, es un ritmo muy intenso y en cada reunión tienen que llevar un invitado. Y todavía no está bien establecido, si bien los bloques hicieron sus propuestas de invitados, el kirchnerismo presentó un listado larguísimo de funcionarios que quieren escuchar, todavía no está planteado muy bien qué funcionario viene cada día y eso lo vamos conociendo un poco sobre la marcha, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa, esto es win-win, Ramos. La verdad, si llega a haber presupuesto, sí, va a lograr su objetivo la oposición porque lo va a lograr con este Congreso, no con el Congreso post 10 de diciembre, post resultado 26 de octubre, pero para el gobierno también es un datazo. Claro. Después discutiremos, bueno, pero tuvo que conceder esto en materia de salud, esto en materia universitaria, pero si vos estás pensando racionalmente, permanentemente en el tema de que estoy aguardando con casi desesperación las inversiones con Rigui, bueno, tener un presupuesto es como una cuestión esencial. Sí, Digo, sí. son casi más los beneficios para el oficialismo que para la oposición. Sí, porque el presupuesto marca un sendero de previsibilidad, ¿no? Claro. Y de seguridad jurídica, pensando en estas inversiones que estamos esperando por parte de Estados Unidos. En el marco de estas negociaciones, bueno, un presupuesto que marca un sendero y ya si no hay presupuesto sería una catástrofe, ¿no? Tercera prórroga. Y nadie quiere eso, por eso se ha fijado esta fecha del 4 de noviembre, pensando, Pato, en que esto tiene que ir al recinto y después al Senado, que el Senado también tiene un tiempo reglamentario más específico que diputados, una semana de ventana entre dictamen y tratamiento en recinto, así que todo está planteado para que el 30 de noviembre haya ley de presupuesto. Estamos en orden del día, vamos con Ramos y los títulos y las placas, dale. Vamos con lo que sucedió, Pato, en el día de ayer, que es esta crónica con final anunciado, ¿no? Que contábamos respecto de las interpelaciones fallidas. Llama un poco la atención, ¿no? Que faltan funcionarios a comparecer citados por un poder del Estado, que es el poder legislativo, y no está pasando nada, ¿no? La verdad es que no están teniendo ningún tipo de sanción por el momento. La oposición lo que está exigiendo hasta ahora es que reprogramen sus visitas, ¿no? Pero repasemos. Hasta el día martes, diría, de la noche, lo que teníamos era información extraoficial que indicaba que ni Karina Miney, ni Luis Caputo, ni Mario Lugones iban a asistir. El martes por la noche llega a los mails de los diputados el aviso formal, o sea, 3 notas diferentes de cada uno planteando que no iban a poder asistir por motivos de agenda. En el caso de Luis Caputo tendría, digamos, la excusa perfecta porque estaba en Estados Unidos, de modo que no iba a poder asistir. En el caso de Karina Milei planteó que también tenía cuestiones de agenda impostergables y en el caso de Mario Lugones también, pero a diferencia de sus pares, se puso a disposición para responder por escrito. Esto es importante porque en la oposición lo destacaron, ¿no? Recordemos brevemente que Luis Caputo había sido citado obviamente por el tema de negociaciones con Estados Unidos. Un tema, Pato, que obviamente ahora está rodeado de incertidumbre por esta declaración de Donald Trump, donde plantea que la ayuda llegaría recién dependiendo del resultado electoral, ¿no? Hay mucha incertidumbre respecto de esto. Recientes declaraciones del presidente Javier Milei aclarando que no, que el apoyo de Estados Unidos es total y absoluto, tratando de calmar un poco las aguas y a los mercados sobre todo. Pero lo cierto es que la oposición acá quiere saber en qué va a consistir este eventual préstamo o acuerdo o swap con Estados Unidos. Te digo una cosa, por supuesto que uno no puede replicar realidades ni situaciones personales, pero no deja de ser una contradicción importante en el oficialismo que pase esto con el tema de lo que es la exposición pública y la capacidad del oficialismo para defenderse en debates mediáticos, viniendo de un partido fundado y creado por un tipo como Javier Milei, que esencialmente es un enorme comunicador. Claro. Un enorme, es todo. En Milei todo es comunicación, un tipo que creció como ninguno en la historia, desde un panel, a partir de su facilidad para comunicarse.
Hay algún paralelo, era un tipo que arrancaba con 200, 300, 500 millones de dólares, hay algún paralelo con Donald Trump, que también Donald Trump crece como conductor de un reality. Sí. Pero digo, si Milei es el primer consciente de que la comunicación es todo, la verdad es una contradicción no sencilla de explicar que vos no encuentres, salvo en el jefe de gabinete, a nadie. Porque digo, yo creo, espero, la verdad, vos no le podés decir que no eternamente a esto, a las exposiciones en televisión. Yo imagino que lo que están haciendo es ganar tiempo para que Mario Lugones esté con un coaching muy severo todos los días, para que aprenda a comunicarse, la verdad. Mario Lugones y los otros, y Caputo. Caputo tiene mucha solidez intelectual. Sí. Si vos venís acá y lo haces bien, como corresponde que lo hagas, le sumás al gobierno. Si no, son muchos flancos que el gobierno cede y regala. Repito, viniendo de alguien que sabe que la comunicación es todo. Pero bueno. Por eso, a ver, la ausencia de los funcionarios de ayer, a mi criterio, no es casual, sino que se inscribe en un marco de silencio por parte del gobierno nacional en los temas más controvertidos, ¿no? Cada vez que se cita a un funcionario no vienen, hay muchísimos ejemplos para remarcar esto, desde el caso Libra en adelante. El único que habla ante los legisladores es Guillermo Franco, como bien decís. Vino el titular de la CIDE para alguna reunión reservada de la Bicameral de Inteligencia. Reservada. Claro, bueno, obviamente por tratarse de tema de inteligencia. Pero podrías plantear alguna cosa así también, ¿no? Por eso, bueno, ahora estamos viendo en presupuesto de Hacienda funcionarios como Paso, que la verdad hay que decirlo, en el día de ayer se desenvolvió muy bien. Claro. Dialogando Guberman también cuando viene. Guberman también. Bueno, seguramente Patricia Bullrich va a venir a hablar del presupuesto. Luis Petri también tiene muchísima cancha, ¿no?, en estos temas. Hay otros funcionarios que no. Y bueno, es el gabinete que tenemos y que eligió el presidente. Karina Milei y Mario Lugones estaban citados por el tema de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Vamos a la siguiente placa. Dos datitos que para la oposición fueron auspiciosos de todo esto, ¿no? Por supuesto, resultado negativo porque no pudieron cumplir el objetivo, pero hay dos datos. Uno, Karina Milei, al responder que no puede venir, está convalidando que puede ser interpelada. ¿Esa es la interpretación de la oposición? Sí, porque ¿te acordás, Pato, que había una discusión respecto de si Karina podía ser o no? Porque si tiene rango de ministra, claro. Bueno, acá Karina Milei, respondiendo que no podía venir, implícitamente o tácitamente está diciendo que puede ser interpelada, ¿no? No hay duda ya de este tema. Y el otro dato, que es lo que mencionaba antes, Mario Lugones se pone a disposición para responder por escrito, ¿no? Vamos a ver si llegan esas respuestas, porque lo cierto es que hay pedidos de informes ya aprobados en diputados, por ejemplo, del caso del fentanilo contaminado, que nunca fueron respondidos. Vamos a la próxima placa. ¿Cómo reaccionó la oposición frente a las ausencias de los funcionarios? Bueno, cuando faltaba ya poquito para las 12 del mediodía, que era la primera sesión, presentan una nota a Martín Menem con la firma de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los ex libertarios del MID y Coherencia, exigiendo que a través de Menem los funcionarios fijen nuevas fechas para ser interpelados. A ver, nadie espera que esto suceda o hay muy pocas chances de que los funcionarios pongan otra fecha, al menos es mi visión, así que creo que las interpelaciones ya son casi un capítulo cerrado en la Cámara de Diputados. Dos datitos de color. Las sesiones igual estaban convocadas y nunca se bajaron, ¿no? A las 12 del mediodía empezaron a llegar algunos diputados, hubo 11 nada más. ¿Y por qué, perdóname, por qué Unión por la Patria y los otros no se sentaron para tener un número, decir, bueno, che, no se convocó, pero somos 120? No se sentaron porque iban a dejar en evidencia que no estaba el número. Y además ya daban la sesión por caída porque no tenía ningún tipo de sentido sentarse a discutir un tema donde los principales citados no estaban, ¿no? Era un sinsentido bajar. Igualmente hubo un puñado, la coalición cívica estuvo presente, de hecho lo hicieron público también en redes sociales. Dos de izquierda y dos radicales que fueron Julio Cobos y Fabio Ketlas, fueron los únicos, al menos en la primera sesión, la de Luis Caputo, que se sentaron. Fueron unos pocos segundos, bajó Martín Menem, dijo, no habiendo quórum, la sesión se da por fracasada. Ahí había alguna chicana diciendo, y nunca fue tan fácil, ¿no? Decir que no había quórum, era muy evidente la imagen del recinto casi vacío.
Pero obviamente, Pato, la oposición no iba a sentarse a una sesión que no tenía ningún sentido, ¿no? Esto es lo que logran gracias a que los funcionarios responden antes, ¿no? Claro. Al responder antes del martes por la noche ya se descomprime todo y los diputados dicen, ¿para qué vamos a bajar? Bueno, y últimas 2 declaraciones sobre el tema. Germán Martínez muy duro con las ausencias de funcionarios. Dijo, Karina Milei y Lugones no quieren hablar de las coimas en discapacidad. Toto Caputo no quiere venir al Congreso a contar lo que sabe del acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Sí. Claro, el acuerdo con Germán el Tesoro. Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria. Pensé en el tema de... Bueno, dale, terminamos con esto. Y tenemos la última de Pablo Juliano, en realidad una expresión de todo el bloque de Democracia para Siempre, que dice, no se trata de una actitud aislada de un funcionario, sino de un modus operandi del gobierno en donde se elude al Congreso, que es lo que charlábamos antes, Pato. No, y te pregunto, lo que es una cuestión que está instalada hace rato, pero se disparó a partir de una nota bien fundamentada de una ex compañera nuestra como Laurita Serra, periodista de La Nación. ¿Has hablado con alguien que diga algo sobre el tema de los lingotes del Banco Central? ¿Has visto algo? No. No, la verdad que no. No tengo información al respecto. No, pero bueno, fue un tema, ha hecho mucho ruido porque también están reclamando información, se presupone que en algún momento fueron trasladados, se habla de 70 toneladas, pero bueno, a lo mejor en la reunión de ayer o en los frustrados intentos de convocatoria para las sesiones, a lo mejor se había tocado algún tema. Pero bueno, nada, me parece que va a volver esto, me parece a mí. Seguramente. Porque sí, es una cuestión que le están poniendo mucho el ojo, también la coalición cívica, a las cuestiones de las auditorías. Porque esto se precipita porque la que empieza a investigar es la auditoría no tiene conformada la conducción, claro. Entonces dice, che, esto hay que seguir trabajándolo, pero para seguir trabajándolo debería estar en la convalidación del oficialismo y la oposición para designar a los auditores, cosa que está largamente pendiente. Y la conformación de la GENES es como la principal moneda de cambio después del 10 de diciembre, ¿no? Sí. Recordemos que no están nombrados ni los auditores de diputados ni los de Senado. O sea, la auditoría está solamente integrada por Juan Manuel Olmos, su titular, por la falta de acuerdos entre los bloques en las 2 cámaras. Ahí se habla también de una reunión en los últimos días entre Martín Menem y Emilio Monzó, que es aspirante a integrar la auditoría. Recordemos que este año se intentó nombrar a Monzó, la sesión en ese momento fracasó por falta de quórum, pero había un interés de nombrar a Monzó, que es candidato, pero bueno, con dudosas chances de ser reelecto, ¿no? Como diputado. Claro. Así que es vamos un a tema ver... ese, ¿no? Porque otro en esas condiciones es Randazzo, ¿no? Y otro también es Agos Carreño, integrantes del bloque de Pichetto, sí, ¿no? pero claro. Randazzo tiene el pasaporte asegurado, creo que va a volver a ser diputado porque lidera la lista de Provincias Unidas. En cambio, Monzó está ubicado en el 3er lugar. Claro. En Provincia de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando, entonces hay que ver si Monzó termina entrando. Pero bueno, Monzó era el candidato propuesto por parte de la oposición. Una elección que ayer hablaba con un consultor, me dice, se está dando lo que generalmente está aconteciendo en los últimos tramos, estamos en las últimas 2 semanas y es otra vez una tendencia fuerte a la polarización entre Unión por la Patria y la Libertad Avanza. Polarización alentada por Estados Unidos, ¿no? Porque digo, en estas declaraciones del presidente donde dice, si votás una cosa hay ayuda y si votás otra cosa no va a haber ayuda, la polarización baja de arriba, ¿no? Me dijeron 2 cosas. Primero, que es cierto que efectivamente hay mayor gente dispuesta a votar, hay mayor gente. Recordamos que estuvo apenas por encima del 60%, se puede estar en el 70%, y esto de que la opción privilegia o el voto por el oficialismo de la provincia, que es Kicillof, o la oposición, y esto perjudica a las segundas, a las terceras y cuartas fuerzas. Muy bien, esto es Orden del Día, 11 de la mañana con 25 minutos, una mañana hermosa. En un ratito seguimos con Gonzalo Solaberrieta y con Caro Ramos. Dale.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Muy bien, exactamente hora 11 de la mañana con 30 minutos, una mañana hermosa. Dicen que la máxima va a ser de 26 grados. Estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Bien? ¿Cómo andas, Pato? Muy bien. Muy bien. Vamos en un ratito con todo lo que pasó ayer con la presencia en Presupuesto y Hacienda del titular de la Agencia de Recaudación de la República Argentina, Juan Paso. Pero antes vamos con un dato que tiene que ver con la campaña, cuando quedan 10 días. Ramos, dale. Queda nada, la verdad, para la elección y un dato, una noticia de último momento que tiene que ver con una decisión de la Cámara Nacional Electoral, integrada por 3 jueces que han decidido habilitar, Pato, la reimpresión de afiches en provincia de Buenos Aires con el rostro de Santilli y el nombre de Santilli, ¿no? Recordemos que en la boleta, también por decisión de la Cámara Electoral, va a seguir figurando José Luis Espert porque no había tiempo de reimprimir ya las boletas, los plazos estaban vencidos. Y además porque son millones, ¿no? Sí, además, bueno, pero el argumento que puso la Cámara fue los plazos. Claro. Más allá de eso, además de la boleta, vos en cada mesa vas a tener en el cuarto oscuro un afiche con la oferta completa de candidatos. Bueno, los afiches iban a ser reimpresos. La Cámara Electoral lo que hizo fue revertir una decisión del juez Ramos Padilla, que había en realidad rechazado el pedido de la Libertad Avanza. La Cámara lo que hace es revertir la decisión de Ramos Padilla y habilitar que se reimpriman estos afiches, de modo que ahí sí vamos a ver el nombre de Santilli en provincia de Buenos Aires. Vos sabés que es interesante porque la verdad habrá que ver cómo termina esto, qué porcentaje saca cada lista, cómo se cuentan, ¿no? Sí. Los votos, pero también habrá que ver si todos estos cambios y modificaciones inciden de alguna manera en el resultado final. Digo esto porque estamos votando en la provincia de Buenos Aires por primera vez con boleta única, donde, bueno, va a haber que marcar, va a estar esta cuestión que no es un pequeño detalle, que vos cuando ves la boleta solo aparece el primer y el segundo diputado, no aparece el resto. Para no votar en ascuas tenés que ir a mirar lo que dice Caro, donde ahora sí, en el caso de la Libertad Avanza, va a estar Diego Santilli y no va a estar José Luis Espert, pero son un montón de cuestiones. Y lo otro que yo lo veo cuando hago muchas notas con candidatos de todos los partidos, que ahora la estrategia entendible de todos es decir al final de cada nota, che, yo estoy la boleta tiene 15, estoy cuarto en la boleta, estoy quinto, mírenme a la derecha de la boleta. Difícil de explicar, no, a la izquierda. Bueno, depende de que está, no, eso no. No, la Libertad Avanza. Sí, la Libertad Avanza, sí. Vos decís en general. Claro, cuando yo termino el número la nota, de casilleros, sí, cuando yo termino la nota, todos me dicen, déjame recordar, antes no pasaba, que mi boleta es la número 12, la número 14 o la número 3 y que el diseño que me habilita es el siguiente y te cuentan, cosa que no es fácil, cómo es el diseño creativo de cada una de las fuerzas que compiten. Así que habrá que ver, pero me parece que algún margen para confusión o duda puede ser que haya. Es como cuando un artista termina la nota y dice, recordá que podés ir a verme en tal teatro, en tal fecha, bueno, algo parecido, ¿no? Sí, sí. Sí, toda una novedad la boleta única, no para algunas provincias, pero sí a nivel nacional es una noticia. Y claro, el elector tiene que ir a ver la ubicación del candidato en la boleta, el color, el número de casillero. Bueno, son un montón de cuestiones que con toda esta confusión en provincia de Buenos Aires vamos a ver en qué termina, ¿no? Sí, sí, sí. Y después otro tema que depende con las consultoras con las que hables es el siguiente dato. El dato es que la Libertad Avanza va con el color violeta en los 24 distritos, pero no es el caso del peronismo. El peronismo va con Fuerza Patria, si no me equivoco, en 14 distritos. El tema es cómo vas a contar después vos. Yo creo que no es tan difícil, pero siempre hay picardías. Por ejemplo, en Formosa es Frente para la Victoria. En Santiago del Estero tampoco hay Fuerza Patria, pero son fuerzas que adhieren al peronismo y las dos listas están cercanas al peronismo. En Tucumán con Jaldo igual. Así que nada, me parece que va a haber un intento por parte del oficialismo comprensible, el oficialismo violeta, de decir, mirá, yo cuento Fuerza Patria por un lado y cuento la Libertad Avanza. Y el resto serán otros. Y el peronismo que te va a decir, no,
contame Formosa, contame Santiago del Estero, contame Tucumán y alguna otra perdida por ahí. Además legalmente, ¿no? Que cuenta legalmente. No, porque legalmente cada provincia es un mundo aparte. El tema es que cuando vos tengas que decir, sacó tanto el oficialismo y tanto la oposición, ver cómo contás esos 4 o 5 puntos que van a estar en discusión, porque van a estar, en algunos van a estar contados para el peronismo y en otros van a estar en otros. Claro, van a partir la victoria o derrota. Claro. Y la diferencia también que puede haber entre uno y otro. Es la pelea del diario del lunes. Claro. ¿Quién ganó? O sea, ganó el que ganó en más provincias, ganó el que ganó más bancas. Las lecturas van a ser múltiples, No, claro, ¿no? y además, si hay diferencia, una cosa es que alguno gane o pierda por 4 puntos y otra cosa es que gane o pierda por 10 puntos. Claro. Y acá cuando vos sumes Santiago del Estero, Formosa, Tucumán y hay alguna más, creo que Entre Ríos tampoco se cuenta como Unión por la Patria, bueno, es un porcentaje interesante, así que bueno, Sí. habrá que verlo. Diga, ¿tiene algo más, señora? No, lo muy que bien. contamos de la Cámara Electoral, noticia de último momento, se reimprimen los afiches. Gonzalo Solaberrieta, tema impuestos, dijeron que hay mucha evasión en el IVA. ¿A usted también le pasa esto de que le dicen pagame en efectivo que te hago un descuento? ¿Te pasa Sí, eso? en muchos lugares, totalmente, sí, Pato. Yo no, a mí digo, yo si no es en blanco, No, yo no acepto, pero no acepto nada. hay No mucho- me comprometan con conductas que son indecorosas. Hay muchos Claro. rubros que uno dice hoy, ¿quién usa efectivo hoy en día? Claro, Posiblemente, ¿viste? Sí. Es que seguramente mucha gente utilice, porque son métodos tal vez que han quedado antiguos y que pero- no se acostumbran a las nuevas tecnologías, pero hay lugares y rubros que te dicen, bueno, si vos me pagas en Gonzalo, efectivo... yo te digo una cosa, ¿yo sabes qué hago? La verdad, cuando salgo de acá, voy al cajero y saco plata, porque hay un bar poco conocido en las inmediaciones que si no pagás con efectivo te ¿No? quedas sin tomar nada. Así que Ah, obligatoriamente. No hay ningún otro medio de nada, pago. Bueno, nada. eso ya directamente es una cuestión más complicada hasta para el propio local porque pierde ventas. No, Arranquemos viste, por se la rebuscan. Algún puede ser que haya alguna transferencia por ahí, pero tenés que ir ¿querés un cafecito? 4.000. Es que, Si no, es no que hay. igual hay un submundo, hay un submundo Oh, dentro la de esto pucha. de lo que vos mencionás. Porque una cosa es el efectivo para evadir Totalmente. impuestos y otra cosa después es cuando vos querés hacer el pago digital, que te También. dicen no, con QR no, porque me sacan un porcentaje y te tengo que Exactamente. cobrar más caro. Y Y inclusive yo no algunos me lugares acuerdo- te cobran el producto más caro. Y cuando yo dije gastronomía, me dice Ramos, no, en todos lados. Y No, ahora, sí, en todos lados. Estoy haciendo memoria ahora, compré zapatillas hace poco, Ajá. Sí, que hice eso. claro. Claro, porque es tan tentador. Yo, decís vos, yo no andaba con plata, pero me dice, mirá que con efectivo el descuento es tanto. Espérame, fui al cajero, busqué efectivo y pagué con efectivo. Sí. En Avenida Santa Fe, Sí. también con las zapatillas. Y Así te que digo sí. otra cosa, inclusive hoy tenemos que hablar de gastos fijos. Te inclusive digo en una algunos cosa, para no lugares. horrorizarnos. Yo me toca ir a veces, visitar a mi hijo a alguna capital europea. Ajá. Muy común. Es común. No te ¿Qué creas, cosa es muy común? Pagar en efectivo y evadir el ¿Evadir? IVA. No, viste, no nos cortemos las Claro. venas, No, pero- en varios, te digo. Sí. Un poco más acá, pero... El problema para el gobierno es que el IVA es el principal impuesto Totalmente. que se recauda, ¿no? Totalmente. Entonces baja muchísimo. Totalmente. Sí, pero ya podemos hablar de rubros básicos, por ejemplo, donde inclusive vos mencionabas un lugar gastronómico, te puedo Claro. mencionar, no sé, estacionamientos, por ejemplo. Ah, no me tocó. Lugares. No, está bien. Hoy justamente venía hablando con un amigo que juega un torneo de fútbol, obviamente amateur, y me contaba que la formalidad a la hora de abonar el torneo, si juntan el dinero entre los Claro, del equipo y los por rivales, supuesto. en efectivo le hacen un ¿Viste? descuento y es Por más supuesto, barato. por supuesto, bueno. Esto suele A ver, vamos a la berrieta. Usted siempre paga con débito, así que me parece bien. Vamos siempre con transferencia y QR. Pues sí, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué dijo Paso? Dale. Bueno, algunos O placa. conceptos pequeños. Pato, recordemos y hacemos un pequeño repaso. Dale. Fue la quinta reunión sobre la temática presupuesto 2026. Dentro de las 5 reuniones tuvimos las primeras donde ni siquiera había acuerdos, donde recién empezaba el debate, donde ni siquiera había un cronograma y demás. Producto del emplazamiento, recordemos, de la última sesión el pasado 8 de octubre, se realizó esta nueva reunión de presupuesto y Hacienda que fue justamente la que en dicha sesión dejó claro el cronograma y cómo iba a ser de aquí en adelante
durante estas 3 semanas, presupuesto y Hacienda. Martes, miércoles, martes, miércoles, martes, miércoles. Y después el dictamen, y eso lo vamos a repasar igual después en la última placa. Pero vamos con algunos pequeños conceptos de los que nos dejó justamente la declaración o la visita básicamente de Juan Paso, el titular de ARCA. Recordemos, ARCA ex AFIP. Mucha gente actualmente lo sigue conociendo como AFIP. Y te voy a dar un dato, Pato. Si hoy pones AFIP en internet, te salta rápidamente al portal ARCA. Son estrategias, lógicamente, del algoritmo para que la gente no se confunda. Conceptos, algunos de los que dejó: muy fuerte crítica a la gestión anterior de lo que era el gobierno, lógicamente, de Alberto Fernández. Con lo que por lo menos en datos puso sobre la mesa, hubo unos 3.000 ingresos a fines del 2023. Esto en principio como parte de la estrategia política, ¿no? También de Juan Paso, no estrictamente hablando de los números fiscales. Marcó que hubo niveles de evasión en el 2023 que fueron muy similares a los que hubo, yo traigo el textual, ¿no? Exactamente, él dijo que los niveles de evasión que hubo en el 2001 fueron parecidos a los del 2023. Estamos hablando de un nivel de evasión muy importante. Y la evasión se puede marcar en diferentes cuestiones, Pato. En principio, si un local gastronómico o una persona física evade sus impuestos y no los paga, pueden ser varios factores. En principio, lógicamente, para tener una mayor recaudación. En segundo término, puede ser porque si paga esos impuestos no puede directamente sostener un negocio. Entonces, acá hay una dicotomía entre lo que, inclusive, recordemos, el propio presidente de la Nación, en plena campaña presidencial, en algún momento dijo: si aumento un impuesto, me corto el brazo, ¿no? En esto de, por lo menos, la postura que tiene el gobierno nacional de no incrementar los impuestos y hacer un trabajo forzoso en este sentido y mancomunado, lógicamente, con el ARCA. Dale. Vamos a ir a la siguiente placa. Esta fue la primera parte más bien política, donde también habló justamente de estos niveles que alcanzaron o fueron mayores al 37%. Es bastante elevado el porcentaje de evasión que marca justamente de lo que arrastra la gestión anterior. Y también al mismo tiempo habló de la informalidad laboral como una cuestión muy importante, pensando justamente que 4 sobre 10 personas justamente están en la informalidad. Esto representa aproximadamente unos 4 millones de personas hoy en día en el mercado laboral, entre lo que es el arrastre del gobierno anterior y lo que de a poco va registrando el gobierno nacional en esta modificación de AFIP a ARCA, la transición. Y después empezó, lógicamente, a hacer algunas marcaciones de lo que son las políticas del gobierno actual, lógicamente con su gestión. Remarcó como una de las cuestiones fundamentales el hecho de que haya vuelto para la regularización del patrimonio personal de cada uno, lógicamente, y también para muchos comerciantes, el hecho del acceso al crédito privado. Sí, eso era antes, hace unos meses con la tasa como la tenemos, eso era antes. Ahora con la tasa, la verdad que se ha enfriado muchísimo el acceso al crédito. Es un tema que se enfrió, pero que desde lo que fue el año pasado, recuerdo, fue uno de los motores fundamentales. Hoy está más frenado, pero al comienzo funcionó mejor. Exactamente. Bueno, remarcó ese crecimiento, pese a que actualmente puede estar un poco frenado el tema, remarcó este crecimiento del 3 al 9% del PBI en cuanto a lo que implica el crédito privado, que recordemos, hace un tiempo atrás, si hablábamos de sacar un crédito a través del banco privado, realmente era una cuestión muy difícil y se tenía que acudir mayormente a los bancos estatales, básicamente, para poder acceder. Y además también, entre otras cuestiones, remarcó la importancia de la modernización del ARCA, cuestiones como, por ejemplo, lo que implica esta ley de inocencia fiscal, la importancia de que el gobierno nacional pretende controlar a los grandes evasores y no a los pequeños evasores. Cosa que me parece perfecto. Sí. Bueno, es hacia donde apunta, y sobre todo me parece que... Es un punto de equilibrio muy complicado. Uno lo ha visto con antes la FIP y ahora ARCA. Sí. Porque, digo, por ejemplo, en la actividad turística, ¿no? En verano, en Mar del Plata, en la costa atlántica, en Córdoba, donde hay mucho emprendimiento gastronómico y hotelero transitorio. Si vos te pones riguroso desde ARCA o AFIP, la verdad que no prosperan los emprendimientos. Claro. Y los emprendimientos, viste, dan trabajo durante un tiempo, generan actividad económica, la plata va y viene. Es siempre un dilema. Si vos controlas mucho, no tenés actividad económica. Sí. Y si controlas poco, tenés mucha evasión. Sí. Pero el mucho control termina siendo generalmente perjudicial porque parte de tu ganancia está en que
hay un poco de blanco y mucho de negro. Bueno, hablo en lo que es el 90% de la actividad turística. ¿Y esto a dónde se traslada? A que cuando hablamos de la competencia y decíamos tal vez que el año pasado mucha gente decidía irse al exterior antes que decidir ir a Mar del Plata, tiene que ver con los precios. Entonces, ante mayor control en este aspecto, lógicamente se puede hacer una oferta mucho más. Yo creo que básicamente puede tener algo que ver esto, pero básicamente la opción de la costa atlántica o Brasil tiene más que ver con el tipo de cambio que con el tema de costo. Pero son atenuantes. Son atenuantes porque son a veces cuando te dicen, ¿y cuánto vale un hotel? Bueno, vale un hotel caro, por el tipo de cambio y vale porque vos le tenés que marcar la carga impositiva. Totalmente. Si vos lo haces en pesos, lógicamente, que es la moneda nacional, se te acrecenta bastante. Bueno, y por último, repaso, Pato, para que tengamos en cuenta cómo va a continuar la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Esto va a continuar el próximo martes a partir de las 13, miércoles 22, el próximo miércoles también a las 10 de la mañana. Después tendremos la última semana de debate firme con el martes 28 de octubre a partir de las 11 de la mañana y el miércoles 29 de octubre a las 10 de la mañana será la última comisión antes de que del dictamen. Martes 4 de noviembre a las 12 es cuando se pretende firmar el dictamen por el emplazamiento en la sesión. Bueno, antes de la nota, digo, es lo que decías vos, Ramos, acá, ¿no? Porque 28 y 29, las últimas reuniones y el dictamen son post resultado del 26. Sí. Donde acá la cuestión va a estar muy debatida, muy discutida, y va a haber gente que está muy tranquila y gente que va a estar muy nerviosa, ¿no? Pero bueno, y sí, seguramente, dependiendo del resultado, el oficialismo se va a sentir más o menos empoderado, ¿no? A la hora del dictamen. Totalmente. Gonzalo, ¿lo tenés a paso? Sí, vamos a escuchar un tramo, lógicamente, porque a lo largo de toda la transmisión de Diputados Televisión en vivo vamos a estar repasando. Nosotros vamos a escuchar uno de los primeros tramos donde explicó algunas de las políticas que pretende justamente desde lo fiscal Juan Paso, el titular de ARCA. La idea era venir a hablarles del proyecto de ley de presunción de inocencia fiscal, el contexto en que estamos proponiendo este proyecto de ley y el marco que lo antecede. En primer lugar, explicar que lo que estamos queriendo cambiar es el enfoque tributario en la República Argentina y dejar de tener una matriz persecutoria, sino entender que tenemos que tener alineados los objetivos para que crezca de manera consistente la recaudación. En 2024 la situación era crítica. La evasión tributaria en IVA en 2024 fue de más del 37%. Es un nivel de evasión similar post-crisis del 2001, para poner en contexto. La informalidad laboral era de 4 de cada 10 argentinos. Tenemos 10 millones de puestos de trabajo en el SIPA, 5 millones de monotributistas, 1 millón de autónomos, 500.000 trabajadores de casas particulares y más de 4 millones de trabajadores en la economía informal. 37% de evasión de IVA, 40% de evasión y informalidad en el mercado laboral. Si ustedes ven, guarda mucha similitud todo lo que es el régimen de evasión de IVA con lo que puede ser el régimen de evasión en materia laboral, y esos son los números lógicos que se ven en todo lo que es evasión en términos de pago de impuesto a las ganancias. Bueno, ahí está. No es tan difícil. Viene Paso, que se preparó, conoce el tema. Siempre el funcionario va a tener mucha más información y muchos más antecedentes que cualquier diputado, porque tiene acceso a un montón de datos. Viene Guberman y explica bien los detalles, viene Paso. Me parece que podría ser un caminito para que en el oficialismo vean que no te comen crudo acá, te manejás con comodidad, suma datos, te fortalece políticamente, pero bueno. Ramos, una cuestión, usted que siempre anda hablando con mucha gente, lo que plantea no solo el gobierno nacional, sino que también lo ha planteado en algunos diálogos, cuentan el propio Bennett, que fue el que se entrevistó con Santiago Caputo y con 3 diputados de la oposición, el gobierno lo dice siempre, grandes objetivos para el 26 y el 27 son la reforma laboral
y la reforma impositiva, y Sí. habrá que ver la previsional. Hasta donde sabés, ¿cómo lo ves a eso? ¿Crees que puede tener alguna andadura? ¿Querés ver los resultados? Primero, ¿qué decís, No, Ramos? primero hay que ver los resultados. Cualquier Sí. especulación que hagamos Claro. es válida, pero hay que esperar, ¿no? Hay que esperar al 26 de octubre, pero a ver, es lo que decimos siempre. Después de la elección, la Libertad Avanza va a crecer en cantidad de bancas. Esto es una realidad Totalmente. objetiva porque arriesga solamente 8 bancas de las más de 30 que tiene, entonces va a crecer sin dudas acá en diputados. 2 son las de Villarruel y Javier Milei. Claro, exactamente. Lo que va a pasar es que, en definitiva, lo que son actualmente aliados se van a transformar ahora en violetas puros, ¿no? Claro. Vas a tener un bloque violeta más consolidado. Pero ¿qué pasa? Obviamente no te alcanza para los 129 que necesitas para abrir una sesión, ¿no? Para eso no solamente va a necesitar consolidar aliados del PRO, aliados del radicalismo más mileísta u otros. Va a tener que afianzar relaciones con gobernadores, ¿no? Léase alianzas circunstanciales con el bloque de Provincias Unidas, Pato. Este bloque que va a liderar seguramente Juan Schiaretti, candidato por Córdoba, va a ser clave para el éxito de estas reformas que vos mencionás. Es decir, el oficialismo va a tener que seguir trabajando para imponer temas. No le va a ser tan fácil. Digo, el escenario no va a cambiar tanto respecto del actual. No. Van a seguir en minoría y van a tener que seguir buscando consensos, que es lo que este año un poco se dejó de lado, ¿no? Van a tener que tejer alianzas con otros bloques para avanzar con los proyectos. No le va a alcanzar para 129, sí quizás con aliados más puros para blindar vetos, ¿no? Que es lo que charlamos fuera de aire. A los 87 héroes, por llamarlo de alguna manera, sí podrían llegar en esta elección. Sería un alivio, pero no suficiente para imponer agenda. Vos es que ayer hablaba con un consultor, ¿no? Y me decía parte de esto, ¿no? Me dice, mirá, yo no veo a la Libertad Avanza de ninguna manera bajando de un 35% de votos a nivel nacional, porque es un núcleo duro, ¿eh? No lo veo bajando. Puede ser que sea un poco 36, 37, 38, pero no los veo bajando del 35%. ¿Qué me dice? Es el mismo núcleo duro que tenía Cristina o el peronismo. Nunca, no baja de 35. Claro. Entonces, lo que tenés es un rol fundamental del 30% que queda en el medio. Porque vos tenés 35 y 35 que no cambian, por más que venga un tsunami, 70%. Pero tenés un 30% que se inclina y que te cambia la intención de voto. Y además te va a ayudar o no acá en diputados y senadores para que vos conformes mayorías. Pero ese 30%... que bueno, qué sé yo, habrá que ver si son radicales, Democracia para Siempre, partidos provinciales, lilitos. Es un 30% muy diverso, me parece, ¿no? Pero que va a ser decisivo, porque los dos núcleos duros están. Claro, una Y elección te de salva, tercios. si vos sos oficialismo, te salva ese 30% que es muy diverso, que tampoco es fácil. No hay un solo intérprete, ¿no? Para todos. Pero bueno. Señor, ¿qué le queda? ¿Algo más? Bueno, Sesiones no hay a la vista, ¿no? Te iba a decir, Pato, Dale. que la agenda hasta ahora, por lo menos hasta Sí. lo que se publicó, viene sin comisiones, sin ningún tipo de sesión, lógicamente, en el medio, a la espera de lo que es la respuesta a la nota que han enviado los jefes de bloque Sí. a Martín Menem, el presidente de la Cámara, respecto a, bueno, cuáles son los días y los horarios que pueden ser disponibles, estar a disponibilidad para que vengan los funcionarios que, recordemos, fueron convocados esta semana para las 2 sesiones de ayer. Bueno, Ramos dice, yo después de las 2 sesiones me parece que no vienen más, dijo, ¿no? Y Sí, soy bastante sí. escéptica con el tema. Ahí estamos, bueno. Hermosas imágenes del centro porteño, mucho Sí, señor. verde, cielo celeste. Nos tenemos que ir. Solabarrieta, muchísimas gracias. Un placer, Pato. Carolina Ramos, Gracias, Pato. aguante ese escepticismo, Ramos. Y nosotros nos reencontramos mañana, enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.